Hola chicos, bienvenidos a la primera clase de este año escolar en el cual hablaremos de las razones trigonométricas. Antes de comenzar con el tema de razones trigonométricas debemos conocer ciertos conceptos básicos. El primero sería trigonometría, la cual es la rama de la matemática que estudia las relaciones numéricas entre los lados y ángulos de los triángulos. El otro concepto sería el ángulo, que es la porción del plano limitado por dos semirrectas que poseen un origen común, como se muestra en la imagen. O sería el origen o vértice del ángulo, o A y o B, las dos semirrectas con un origen común, y alfa el ángulo A o B. Durante el estudio de la trigonometría haremos uso de algunos triángulos especiales, relacionándolos con sus ángulos. Para este curso mencionaremos los necesarios para obtener las razones trigonométricas. El primero sería el triángulo rectángulo. Su principal característica es que posee un ángulo recto. Los lados que forman el ángulo recto se conocen como catetos y el lado opuesto al ángulo recto recibe el nombre de hipotenusa. Como se visualiza en la imagen, la hipotenusa siempre será el lado de mayor longitud de los tres. Para el cálculo de los lados de un triángulo rectángulo utilizaremos el teorema de Pitágoras, el cual nos dice que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esto es lo que se muestra en la ecuación que se encuentra en pantalla. Además, en todo triángulo rectángulo sus ángulos agudos forman 90 grados. Por lo tanto, los ángulos alfa y beta en el triángulo rectángulo son ángulos complementarios. Esto se debe a que la suma de ellos nos dará 90 grados. El segundo triángulo que veremos es el triángulo isósceles, el cual se caracteriza porque tiene dos lados iguales y por lo tanto dos de sus ángulos también serán iguales. El tercero es el triángulo rectángulo isósceles, el cual se caracteriza porque sus ángulos iguales miden 45 grados cada uno. Por lo tanto, sus dos catetos también serán iguales. Por último, tenemos el triángulo equilátero, el cual se caracteriza porque sus tres lados tienen la misma longitud. Es por esto que sus tres ángulos también serán iguales. Además, al partirse por la mitad, se forman dos triángulos rectángulos. Para iniciar con las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo, debemos aclarar que este proceso solo se puede utilizar con ángulos agudos entre 0 y 90 grados. Tomando en consideración el triángulo ABC y el ángulo agudo alfa, pueden definirse las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo de la siguiente manera. La primera razón trigonométrica de la que hablaremos será el seno. Se llama seno de alfa a la razón entre el cateto opuesto BC y la hipotenusa AB. Como se muestra en pantalla, la ecuación sería seno de alfa igual a BC sobre AB, lo cual es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Por lo tanto, el seno de alfa será igual a entre C. Seguimos con el coseno. Se llama coseno de alfa a la razón entre el cateto adyacente AC y la hipotenusa AB. Como se muestra, la ecuación sería AC sobre AB, lo que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Por lo tanto, el coseno del alfa será igual a B sobre C. Si seguimos, se le llama tangente de alfa a la razón entre el cateto opuesto BC y el cateto adyacente AC. La ecuación sería BC sobre AC, lo cual es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, por lo tanto la tangente alfa es igual a A sobre B. El seno, coseno y tangente tienen unas razones trigonométricas inversas, las cuales se conocen también como razones trigonométricas recíprocas. La primera se llama cosecante de alfa a la razón entre la hipotenusa AB y el cateto opuesto BC. Por lo tanto, la cosecante será AB sobre BC, lo cual es igual a la hipotenusa sobre cateto opuesto, siendo cosecante de alfa C sobre A. Se llama secante de alfa a la razón entre la hipotenusa AB y el cateto adyacente AC. La secante será AB sobre AC, lo cual es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente,
siendo la secante de alfa C sobre B. Por último, se llama cotangente de alfa a la razón entre el cateto adyacente AC y el cateto opuesto BC. La cotangente sería AC sobre BC, que es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto, siendo la cotangente de alfa igual a B sobre A. Como mencioné anteriormente, la cosecante, secante y cotangente son razones trigonométricas inversas del seno, coseno y tangente. Es por esto que podemos llegar a las conclusiones que se muestran en pantalla. La primera es que la cosecante es el inverso del seno. Por lo tanto, podemos decir que la cosecante será igual a 1 sobre seno. La segunda es que la secante de alfa es el inverso del coseno de alfa. Por lo tanto, podemos decir que secante será igual a 1 sobre coseno. Y por último, la cotangente de alfa es el inverso de la tangente de alfa. Por lo tanto, la cotangente será igual a 1 sobre tangente. Razones trigonométricas de ángulos complementarios, los cuales ya mencionamos que son aquellos ángulos agudos que su suma da 90 grados. De la misma forma que podemos definir las razones trigonométricas de un ángulo alfa, también es posible hacerlo para un ángulo beta. Estos son ángulos complementarios ya que se puede decir que alfa más beta es igual a 90 grados, alfa es igual a 90 grados menos beta, o beta es igual a 90 grados menos alfa. Una vez entendido esto y basándonos en las relaciones anteriormente expuestas, podemos decir que el seno de beta es igual al coseno de alfa, los cuales son igual a B sobre C. También podemos decir que el coseno de beta es igual al seno de alfa, ya que estos son A sobre C. Y por último, la tangente de beta será igual a la cotangente de alfa, porque son la relación de B sobre A. Otras relaciones trigonométricas importantes que debemos conocer son: la tangente de un ángulo es igual al cociente entre el seno y el coseno de dicho ángulo. Por lo tanto, la cotangente, al ser la inversa de la tangente, es igual al cociente entre el coseno y el seno de dicho ángulo. Estas relaciones se muestran en pantalla en las ecuaciones. Tangente de alfa será igual a seno de alfa sobre coseno de alfa, y por lo tanto cotangente de alfa será igual a coseno de alfa sobre seno de alfa. Una vez terminada esta presentación, los invito a ver la segunda, en la cual aplicaremos ciertos ejemplos de lo visto en esta. Al terminar la segunda presentación deberán realizar un trabajo escrito, el cual está conformado por portada, índice y contenido, con las siguientes preguntas. La primera, concepto de razones trigonométricas, concepto de trigonometría y ángulo, transformación de ángulos de grados a radianes y de radianes a grados, concepto de triángulo, tipos y características de cada uno, tabla con las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo, tabla con las razones trigonométricas de ángulos complementarios, identidad fundamental de la trigonometría o relación pitagórica, y una tabla con los valores de las razones trigonométricas para 0, 30, 45, 60 y 90 grados. Y por último, todo esto apoyado con una bibliografía. Este trabajo será evaluado de la siguiente manera. El contenido vale 10 puntos, la puntualidad 1, la ortografía 4, seguimiento de instrucciones 3 y por último limpieza y organización 2. Todo esto sumando 20 puntos. Para las indicaciones es necesario mencionar que el trabajo debe ser a mano y luego escaneado, y es por esto que se pide que la letra sea legible y la imagen debe ser tomada con una buena iluminación. Esto será evaluado en el apartado de limpieza y organización. Una vez escaneado el trabajo, debe ser enviado al correo catherine.toro.gfm@gmail.com. La actividad tiene un valor del 25% en la nota final. La fecha de entrega es el día 18 de octubre del 2021. Si por cualquier razón no justificada la persona no entregó la actividad hasta la fecha propuesta,
Tiene oportunidad hasta el 1 de noviembre del 2021, pero con un valor del 20% en la nota final. Si no se entrega la actividad después de esta fecha, la nota será 0,1. Para cualquier duda sobre esta o la siguiente presentación, estoy disponible por WhatsApp en el horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Éxito, chicos, espero buen trabajo de parte de ustedes.